Cuando son las 6 de la tarde en Ciudad de México y las 7 de la noche en La Habana, les damos la bienvenida a Contexto Global. En este programa de France 24, Luis Méndez Urich y yo, María Clara Calle, les traemos a ustedes las noticias internacionales del día. Son las 9 de la noche en Buenos Aires y Santiago. Además de la actualidad, tendremos análisis y profundidad con nuestros segmentos Directo DC y El Debate. Empecemos con los titulares. En Minnesota, el gobernador Tim Walz sostuvo un encuentro con el zar de la frontera, Tom Homan, este martes en su despacho. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió una investigación honesta sobre la muerte de Alex Pretty, a quien acusó de portar un arma y dijo, sin detalles, que desescalaría la tensión en la zona. México deja de enviar crudo a Cuba, al menos por ahora. La estatal petrolera Pemex suspendió los envíos, argumentando razones de soberanía, aunque la decisión llega en medio de la presión estadounidense. En breve nos cuenta más nuestro corresponsal. Nasri Afura asumió como 40º presidente de Honduras para el periodo 2026-2030. Afura sucede en el poder a Xiomara Castro y se dispone a hacer frente a importantes retos donde destaca la inseguridad, la migración y la relación de Honduras con Estados Unidos. Y también vamos a hablar de Estados Unidos, Luis, y audiencia, porque la aprobación de la gestión que ha hecho Donald Trump de la migración cae a su punto más bajo según encuestas. Y a pesar de ello, el presidente estadounidense quiere acabar con las llamadas ciudades santuario. En Directo DC, Natalia Cabrera nos cuenta qué son estas localidades. María Clara, y en El Debate nos vamos a Medio Oriente. Ya están en Israel los restos del último rehén que quedaba en manos de Hamás. El regreso de todos los secuestrados vivos o muertos era una de las condiciones para avanzar a la segunda fase del plan de Trump para el enclave. ¿Qué sigue entonces para los gazatíes? María Clara lo discute con sus invitados en El Debate. Por ahora los dejo con ella y nos vemos en una hora. Y mientras usted regresa, vamos con las noticias. Iniciamos hablando de Estados Unidos. Las autoridades federales y estatales de Minnesota intentan encontrar un acuerdo en medio de las tensiones por las actuaciones del servicio migratorio ICE. El gobernador demócrata Tim Walz se reunió este martes con el zar de la frontera, Tom Homan, y de otro lado, el comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, fue trasladado de Minneapolis, el epicentro de las protestas contra la presencia de ICE. Estas manifestaciones se intensificaron luego de la muerte de 2 personas a manos de agentes migratorios y de la patrulla fronteriza. Por ello, los líderes de las agencias de migración deberán comparecer ante el Senado el próximo 12 de febrero. Donald Trump, por su parte, pidió una investigación honesta tras la muerte de Alex Pretty, no sin antes responsabilizarlo por portar un arma. Bueno, ya saben, estamos llevando a cabo una gran investigación. Quiero ver la investigación, voy a supervisarla. Quiero una investigación muy honorable y honesta. Tengo que verla yo mismo. En la localidad de Arivaca, en Arizona, las autoridades investigan los hechos de un nuevo tiroteo que dejó una persona herida en estado de gravedad. La localidad se encuentra ubicada a unos 16 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Y este tiroteo involucró a un agente de la patrulla fronteriza y a un sospechoso. Las circunstancias del hecho todavía no han sido aclaradas. También es noticia que Estados Unidos levantó una sanción para Venezuela al desbloquear algunos de los fondos que tenía el país suramericano en suelo estadounidense. La noticia la dio la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y agregó que con el dinero que desbloqueó la Casa Blanca, el gobierno venezolano compró equipos hospitalarios. La mandataria dice que este nuevo alivio económico fue producto de la conversación telefónica que ella tuvo con Donald Trump hace 2 semanas. Y México suspendió el envío de crudo a Cuba. Así lo confirmaron la presidenta Claudia Sheinbaum y la estatal petrolera Pemex. El país norteamericano es uno de los principales proveedores de la isla y alega razones soberanas. Nuestro corresponsal Jorge Hurtado nos cuenta más argumentos.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue ambigua esta mañana al responder sobre un reporte de Bloomberg que indicaba que los envíos de petróleo mexicano a Cuba se habían detenido debido a presiones de Estados Unidos. México ha enviado petróleo a Cuba durante décadas, incluso desafiando el bloqueo estadounidense, pero hoy el contexto es bastante distinto con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de su política exterior. Los envíos de crudo se han convertido en un punto especialmente sensible para la relación bilateral, y es que desde hace días Sheinbaum ha venido defendiendo esos suministros como parte de una ayuda humanitaria histórica en un país golpeado por apagones crónicos, escasez de alimentos y también falta de combustible. Los envíos han generado debate no solamente aquí a lo interno con la oposición, sino también desde el Congreso estadounidense, y el debate se amplificó por la falta de claridad sobre su magnitud real. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Pemex reportó ante autoridades estadounidenses solamente el 13% del total de los envíos. Documentos entregados a esa comisión, a la SEC por sus siglas en inglés, indican exportaciones por $400 millones entre enero del año pasado y septiembre del año pasado. Pero la investigación de Mexicanos contra la Corrupción apuntan a más de $3.000 millones en cargamento, una brecha que reaviva el debate sobre la transparencia y también la rendición de cuenta. Y en este escenario, analistas coinciden en que México enfrenta ahora márgenes cada vez más estrechos, sobre todo por los resultados que debe entregar en materia de seguridad a su vecino del norte, y ahora intenta calibrar esa política exterior hacia Cuba sin dañar las relaciones con Washington. Y seguimos en la región, pues Nasri Asfura asumió este martes la presidencia de Honduras en una ceremonia cargada de simbolismo, pero también de tensiones políticas, luego de una elección cuestionada. Y además con una fuerte interferencia de Estados Unidos en apoyo de Asfura. ¿Cuáles son entonces los retos que enfrenta el sucesor de Xiomara Castro? ¿Y qué opina la gente en las calles? Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. En Tegucigalpa, el Congreso Nacional se convirtió en escenario de un nuevo capítulo para Honduras. Nasri Asfura, el empresario y político conservador de 67 años, recibió la banda presidencial tras una victoria estrecha de apenas 26.000 votos, marcada por denuncias de fraude y una fuerte intervención de Estados Unidos que indultó al padrino político de Asfura, el expresidente Juan Orlando Hernández, horas antes de las elecciones. Al pueblo hondureño, gracias por la confianza depositada en las urnas. Su mensaje ha sido claro y contundente. Tenemos que ponernos a trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. Necesitará el apoyo de los partidos rivales, incluidos aquellos que denuncian fraude electoral para ratificar tratados internacionales o reformar la Constitución. Asfura también se muestra confiado de materializar un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, aunque algunos temen su marcada tendencia pro-Washington. Yo no creo que los gringos nos ayuden. Nunca nos han ayudado. Siempre se han apropiado de este país, ¿verdad? Por todos lados. Ellos son los dueños de este país por años, aunque estuvo Xiomara, lo que sea, ellos son los dueños. Xiomara Castro dejó un país con amplia inversión pública y gasto social. Su administración logró un crecimiento económico moderado y disminuyó la pobreza y la desigualdad, aunque ambas siguen siendo elevadas. Y Asfura busca combatir la pobreza, la corrupción y el crimen organizado en una carrera contrarreloj. Para ello promete no más división, aunque gobernará con la sombra de la polémica figura de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y quien no se sabe aún si regresará a Honduras. Ahora los invito a que hagamos un breve repaso por las afectaciones que dejan los temporales en diferentes países. Y comenzamos en Estados Unidos. La tormenta invernal ya deja 38 muertos. La nieve y los cortes de luz afectan a 14 estados del noreste y las temperaturas han caído incluso por debajo de menos 30 grados Celsius. Parte de un pueblo en Sicilia se vino abajo por un deslizamiento de tierra. El hecho ocurrió en Niscemi, en el sur de Italia. Es uno de los efectos que deja el paso del ciclón Harry, por el que el gobierno italiano declaró estado de emergencia en 3 regiones. Y en Mozambique las inundaciones han afectado a más de 650.000 personas, según la Federación Internacional de la Cruz Roja. El país africano sufre las fuertes lluvias desde diciembre, cuando fue golpeado por el ciclón Chido.
Este también ha impactado en otros estados como Madagascar y Malawi. Cambiamos de noticia para hablar de las bajas que deja la guerra entre Rusia y Ucrania, pues podrían ascender a 2 millones de militares. Así lo revela un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ubicado en Estados Unidos. Esta cifra recoge a los uniformados muertos, heridos o desaparecidos de ambos países, donde las fuerzas rusas cargan con la mayor parte de las pérdidas humanas, con hasta 325.000 muertos. Hablamos ahora de Medio Oriente, pues este martes tuvo lugar la ceremonia para apagar el reloj que contó el tiempo que estuvieron retenidos los rehenes israelíes en Gaza. Esto después de la recuperación del último cuerpo en la víspera. Una noticia que marcó también el anuncio de reapertura del paso fronterizo de Rafah, que conecta a la Franja de Gaza con Egipto. Ahora se mantiene el interrogante sobre los siguientes pasos del proceso. Marta Moya nos cuenta más en este informe. Alivio en Israel y también en Gaza. La Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, nombrada ad hoc para honrar a los cautivos por Hamás en octubre de 2023, fue escenario el martes de la ceremonia de apagado del reloj que contaba el tiempo de secuestro de los israelíes en la franja. 844 días, un día más tarde de la recuperación del último cuerpo, el del oficial Ram Gbili. El 7 de octubre, el día más largo de nuestras vidas, ha terminado. Este reloj aquí en la plaza que contó segundos, minutos, horas, días y 2 años de miedo y preocupación, nos recuerda con fuerza que cada segundo en el infierno es una eternidad. Sin embargo, pese a la esperanza por avanzar en el plan de tregua elaborado por Estados Unidos, el primer ministro israelí dijo en una conferencia de prensa que los tiempos de la supuesta paz los marca Israel. Escucho ahora afirmaciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes del desarme. Eso no ocurrirá. Escucho que traeremos soldados turcos y cataríes a Gaza. Tampoco ocurrirá. Escucho que permitiré el establecimiento de un Estado palestino en Gaza. Eso no ocurrió y no ocurrirá. Al otro lado de la frontera, en Gaza, las autoridades locales esperan con ganas la reapertura parcial del cruce de Rafah. Sin duda, como palestinos y Estado de Palestina, estamos listos para asumir nuestras responsabilidades en el cruce de Rafah. Los preparativos y procedimientos técnicos están completos. Una medida que vio luz verde en Tel Aviv luego de recuperar a su último cautivo y que también alivia, aunque con cautela, a la población civil, que espera retomar cierta calma. A pesar del dolor que nos oprime, sentimos una gran alegría ante el anuncio de la apertura o reapertura del paso fronterizo de Rafah, para poder salir a recibir atención médica o para que entre material con el que reconstruir lo que la ocupación ha destruido en los últimos 2 años. No obstante, quedan en suspenso los plazos y los pasos a seguir en el corto plazo para cientos de miles de palestinos que viven entre las ruinas. Y hoy es una fecha importante para los judíos. Precisamente en Alemania se conmemora el Día de la Memoria por las Víctimas del Holocausto. Una jornada en la que se recuerda tanto a los asesinados como a los sobrevivientes. Pero ahora este recuerdo se ha visto empañado por imágenes generadas con inteligencia artificial que se están volviendo omnipresentes en las redes sociales. Un contenido que suscita una profunda preocupación entre los responsables de los lugares de memoria en Alemania al suavizar la violencia. Nuestros compañeros en terreno tienen la historia. Un hombre tocando el violín en Auschwitz, una joven bailando en Sobibor. Imágenes del Holocausto que resultan emocionalmente impactantes, a veces incluso chocantes, pero que en realidad han sido completamente fabricadas por inteligencia artificial. En el Memorial del Holocausto en Berlín, muchas personas aseguran que ya se han topado con este tipo de imágenes en redes sociales. Supongo que pretenden representar Auschwitz. Es totalmente inapropiado. La IA puede difundir información falsa. Ya tenemos suficientes fotografías que muestran lo que realmente ocurrió. Estas imágenes son muy problemáticas. Imágenes que escenifican el Holocausto mientras suavizan la violencia del asesinato masivo. Este fenómeno está alarmando a investigadores e historiadores, entre ellos responsables del Memorial del Campo de Concentración de Sachsenhausen en Berlín. Junto con otras 50 instituciones, están pidiendo a las plataformas que restringan
restrinjan este tipo de contenidos. Estas imágenes modifican de forma innegable los hábitos de consumo visual de los usuarios y diluyen y distorsionan la historia al producir una imagen limpia y edulcorada de lo que realmente ocurrió aquí. Eso no guarda ninguna relación con la realidad histórica. Un contenido que está lejos de ser inofensivo. Parte de él se produce para generar clics e ingresos. Otro material busca neutralizar la verdad histórica. Es una puerta de entrada al revisionismo, según la Fundación Antonio Amadeu, dedicada a combatir el racismo y el antisemitismo. Las imágenes del Holocausto generan de forma natural tasas de clics extremadamente altas. Esto supone un problema grave porque estas imágenes pueden utilizarse con fines muy distintos. Pueden emplearse para distorsionar la historia, para falsificarla, y también pueden servir como un intento de relativizar el Holocausto. Las autoridades alemanas también están reclamando ahora una regulación más estricta de este tipo de imágenes. Antorchas para celebrar un antiguo festival vikingo, que además es el más grande de Europa. El evento Abheli A se realiza en las Islas Shetland, en Escocia. Además del fuego que ven en sus pantallas, también son protagonistas los banquetes y los disfraces. Sus orígenes se remontan a más de 12 siglos atrás y la procesión evoca los rituales paganos nórdicos de la cremación de los jefes tribales. También es una celebración del regreso del sol luego del solsticio de invierno. Y llega la hora de profundizar en lo que ocurre en Estados Unidos. Esto es Directo DC y en este espacio, como todas las noches de la semana, le doy la bienvenida a nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches para usted. El presidente Donald Trump relanzó su estrategia en Minnesota en medio de las tensiones generadas por la muerte de Alex Pretty a manos de la patrulla fronteriza. Y además de retirar al polémico comandante de esta patrulla, Gregory Bovino, de Minneapolis, y de enviar al zar de la migración, Tom Homan, está pidiendo al Congreso que tome medidas para eliminar las ciudades santuario. Pero cuéntenos, ¿qué es lo que hace que una localidad sea calificada así? Hola María Clara, pues las ciudades santuarios son estas que las autoridades locales deciden no cooperar justamente con el ICE y que protegen a los residentes, así no tengan un estatus migratorio que sea considerado legal. Y algunas de estas ciudades de hecho les facilitan a estas personas el acceso a la educación y a la salud. Las principales ciudades santuario aquí en Estados Unidos están, o la mayoría de ellas podríamos decir, están en California. California prácticamente es un estado santuario. Allí Los Ángeles, San Francisco, San Diego, todas estas ciudades reciben a los migrantes y a las personas indocumentadas muy bien, pero también hay otros estados como lo son Illinois, Massachusetts, el estado de Washington, el estado de Oregon, Colorado, Nuevo México, Minnesota también, Maryland, Vermont, Connecticut y Virginia, Nueva Jersey también, y Washington DC era considerada también como una ciudad santuario, pero pues recordemos que en agosto del año pasado Trump la declaró en emergencia y tomó el control de la policía local y también desplegó pues a la Guardia Nacional en todo este operativo que dijo era para garantizar y para mejorar la seguridad aquí en la capital de Estados Unidos. Lo que hay que aclarar de hecho de estas ciudades santuario es que incluso en estas ciudades ICE puede llevar a cabo estos arrestos de personas si tienen como tal una orden judicial para hacerlo y puede hacer estos operativos. Pero la diferencia está que no le pueden pedir, por ejemplo, a las personas documentos en algunos retenes, no pueden realizar retenes, ni tampoco utilizar justamente a la policía local para que trabajen con ellos. Lo que sucede es que si una persona ya tiene una orden de arresto, o mejor, una orden de deportación, o ya justamente tiene una orden de arresto por algún delito grave que haya cometido o ya está arrestada por un crimen, ya se encuentra en alguna prisión, esto no impediría que fuera deportada si está incluso en una ciudad santuario. Ahora, lo que pasa con la patrulla fronteriza y por qué también estaba en Minneapolis es porque hay una cláusula, una ley que
permite que tenga autoridad dentro de una zona que se llama la zona de 100 millas. Esto es alrededor de 160 kilómetros desde cualquier frontera o cualquier costa. Entonces, esto no es algo nuevo de esta administración, sino que ya pues existe desde hace varias décadas, pero pues obviamente se vuelve un mecanismo más utilizado por la administración de Donald Trump. Y lo que quiere decir es que aunque Minnesota no esté como tal, por ejemplo, en la frontera sur, sí está cerca de la frontera con Canadá y por esto pues entra en esta zona que le permite a la patrulla fronteriza como tal operar, pero pues no, desde luego estos operativos no los podía hacer simplemente porque una persona tenga apariencia latina, por ejemplo. Esto se llama perfilamiento, y pues tampoco pueden solicitar documentos sin un motivo aparente. Así que pues este retiro de la patrulla fronteriza, pues sí, y justamente con la salida de Bovino, como lo mencionas, pues podría marcar un giro en esta política del presidente, justamente pues tras la muerte de ciudadanos estadounidenses a manos de estos agentes. Y mientras se conocen algunas encuestas, por ejemplo de la cadena CNN, que muestran que está cayendo la desaprobación de la gestión de la migración por parte de la administración a un 58%, que esto lo reveló la cadena CNN en una encuesta reciente. Y justamente en medio de esta caída en las encuestas, cuéntenos qué es lo que ha dicho la Casa Blanca específicamente sobre la muerte de Preti. Pues el presidente parece que está teniendo un poco más de cautela con sus declaraciones, está tratando de no repetir esta afirmación de Kristi Noem de que se trata de un terrorista doméstico, y de hecho prácticamente lo negó. Dijo hoy en Iowa que no había escuchado que nadie se hubiera referido a él de esta manera y que iba a esperar la investigación, pero sí volvió a traer a colación el hecho de que estaba portando un arma en una declaración, de hecho, que puede resultarle un poco polémica porque dijo que no le gustaban las armas y que pues se trataba de un hecho muy desafortunado. Y pues también hay que decir que la primera dama Melania Trump hizo por primera vez básicamente una declaración sobre la situación actual, y en una entrevista en la que estaba promocionando su película, que ya está en las carteleras aquí en Estados Unidos, hizo un llamado a la unión aquí en Estados Unidos, pidió que si había manifestaciones pues que fueran pacíficas, y pues todo esto lo hizo en la cadena Fox News, que nos muestra también un intento por no dejar que la narrativa de este tema y de este problema sea controlado o reclamado por los demócratas. Pues esto después de que viéramos, por ejemplo, este pronunciamiento de Bill Clinton y Barack Obama y Michelle Obama. Así que vamos a escuchar parte de lo que dijo la primera dama Melania. Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad. Sé que mi esposo, el presidente, tuvo una excelente llamada ayer con el gobernador y el alcalde, y están trabajando juntos para que sea pacífica y sin disturbios. Estoy en contra de la violencia, así que por favor, si protestan, háganlo en paz, y necesitamos unirnos en estos tiempos. Y usted bien lo mencionaba, Natalia, el presidente Trump dio un discurso desde Iowa que, además de mencionar a Preti, en ese discurso lo centró en economía. ¿En qué contexto? Pues sí, es que hay que decir que este prácticamente es el inicio oficial de la campaña a las elecciones de medio término, que recordemos van a tener lugar en noviembre de este año, y son las que el Partido Republicano se está jugando prácticamente el control del Congreso, porque se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y también se eligen 33 gobernaciones. Entonces el discurso del presidente pues estuvo enfocado en la economía, en lo que han sido estos logros que dice de su primer año, entre los que por supuesto, como ya lo hemos estado escuchando, están recientemente en estos discursos de celebración, defiende sus aranceles, los recortes a los impuestos a las propinas, a las horas extra, y la caída en el precio de la gasolina en la mayoría de los estados, pero pues también sigue siendo la inflación esta deuda pendiente del mandatario.
también lo que dijo prácticamente a las personas que estaban allí era que tenían que votar en estas elecciones, tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado, y pues recordó lo que en su narrativa es este escenario caótico de Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden, y pues también anunció de hecho el presidente que él va a estar haciendo todos estos viajes prácticamente todas las semanas de aquí a final de año, justamente para hacer campaña, para movilizar a las personas y seguirlos tratando de convencer de que la economía está mejor que lo que recibió de la administración de Joe Biden, y esto pues en medio justamente de las críticas que está generando todos estos operativos y este accionar de el ICE en las ciudades, y también lo que algunas personas consideran es la falta de cumplimiento de estas promesas en materia económica, pues el costo de vida justamente continúa siendo alto para muchas personas, y esta es justamente la bandera que está tomando el Partido Demócrata para tratar de recuperar algunas sillas y quitarles de esta manera el control al Partido Republicano y esta trifecta que tiene con la Casa Blanca, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, no he oído hablar de eso. Ciertamente no debería haber llevado un arma, pero todos, bueno, miren, en resumen, todos en esta sala lo consideramos un incidente muy desafortunado. Todos, a menos que sean estúpidos. Un incidente muy desafortunado. No me gusta que llevara un arma. No me gusta que tuviera 2 cargadores completamente cargados. Eso es muy malo, y a pesar de eso, diría que es muy desafortunado. Natalia Cabrera, gracias por este completo reporte en Directo DC. Nosotros continuamos ahora con el debate.